Banxico sube su tasa hasta 8%, su nivel más alto en 10 años. Que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Esta es la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior legislada por el Congreso de la Unión y vigente desde el 21 de diciembre del año 2017. Indicó que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en esta materia. El fallo de la Corte es relevante ante el anuncio de que la Guardia Nacional, integrada por militares, sea el eje del combate a la delincuencia en el gobierno de López Obrador, que arranca el próximo 1 de diciembre. Raúl Linares, tienes más información al respecto, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucero. Nos encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace unos momentos acaba de dar una votación histórica. Estamos hablando de la votación que ocurrió en torno a la Ley de Seguridad Interior, donde fue arrasada prácticamente por unanimidad. Esta ley fue aprobada el pasado 15 de diciembre del 2017 y ratificada por el Ejecutivo tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017, pero suspendida en su aplicación por el presidente Enrique Peña Nieto. Polémica desde su origen, se acusaron vicios que precisamente hoy salieron a relucir aquí en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos parte de los argumentos que dio el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz. ¿Están facultados los militares para ejecutar arrestos? ¿Están facultados los militares para ejecutar detenciones, intervenciones, cateos, entrevistas? ¿Pueden los militares llevar a cabo controles provisionales preventivos? ¿Pueden los militares vigilar, seguir, localizar a una persona con motivo de una indagatoria penal de la que tienen conocimiento? Y bueno, Lucero, con el voto de los ministros Norma Lucía Piña, José Eduardo Medina Mora, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, Alberto Fernando Franco, José Ramón Cosío, Alfredo Gutiérrez Ortiz, se echó abajo esta polémica ley que, como comentábamos, estaba vigente desde el pasado 21 de diciembre del 2017, pero no se había puesto en práctica en ninguna ocasión, ni por órdenes del presidente de la República, ni de los gobernadores. Hay un reproche que se hizo a lo largo de la sesión de esta y de la que se hizo el pasado martes, que fue la ambigüedad entre tres conceptos: seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, que precisamente vulneraba esta Ley de Seguridad Interior. Escuchemos parte de los argumentos que dio el ministro Luis María Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que me lleva a inclinarme en favor de la protección de la seguridad jurídica como derecho fundamental del pueblo de México y a votar por la invalidez total de la norma impugnada, la Ley de Seguridad Interior, pues una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las Fuerzas Armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma. Y Lucero, por último, pudimos hablar con Santiago Aguirre, quien es el subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos y también integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, que fue uno de los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad que precisamente hoy fue resuelta en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Festejaron desde luego la resolución de los ministros, dijeron que era una victoria por la legalidad en este país y por la disminución de la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador por la creación de una Guardia Nacional, lamentaron la decisión y dijeron que precisamente podrían ellos volver a impugnar la creación de esta Guardia Nacional, ya que sería un paso atrás
muy parecido a la creación de esta ley de seguridad interior, y también llamaron al diputado Mario Delgado a que, bueno, desista de presentar una iniciativa de ley que sería muy parecida a la que hoy fue echada abajo en la Corte. Escuchemos. Para nosotros es claro que la Suprema Corte ha dado hoy un paso en la dirección correcta, un paso hacia la desmilitarización de la seguridad pública, pero al mismo tiempo el día de ayer se anunció un paso del gobierno entrante que va en la dirección equivocada, un paso que profundiza la militarización de la seguridad pública. Lucero, así la jornada de este día y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias. Raúl, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Vino un día después de que Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para 6 entidades de la República Mexicana, donde advierte a los ciudadanos sobre la situación de violencia. Incluyó cambios en la situación de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca. En general, el país se mantuvo en el nivel 2 de los 4 existentes en su sistema de alerta de viaje. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad que aplicará en los próximos 6 años. Escuche. Ahora esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a integrar con miembros también de la Armada, de la Policía Federal, y va a especializarse en el uso limitado de la fuerza. Y sobre todo va a ser respetuosa de los derechos humanos. Y yo voy a ser el garante, porque de acuerdo a la ley, el presidente de la República es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca voy a dar la orden de que el ejército reprima al pueblo de México. De este tema hay reacciones. El Partido de Acción Nacional consideró que el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es regresivo, que atenta contra los derechos humanos y militarizará a México. Indicó que delegar la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas implica riesgos, ya que esta área le corresponde a la autoridad civil. Mientras que para la UNAM, para cumplir el punto del Plan de Paz y Seguridad que habla sobre garantizar la educación superior, se necesita incrementar el presupuesto para las universidades. Indicó que el país requiere mayor seguridad y que prueba de esto pues son los feminicidios que 2 alumnas de la UNAM en estas últimas 2 semanas han registrado. Y ante la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 de la próxima Administración Federal, la Coparmex también manifestó que ve con agrado las propuestas para una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad, empezando por la conformación de esta Secretaría de Seguridad, separando esas tareas de la Secretaría de Gobernación. Indica que esta iniciativa fue impulsada por Coparmex como parte de la agenda para llevar adelante un replanteamiento de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Y la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó a Jesús Horta Martínez como el próximo secretario de Seguridad de la capital. Horta Martínez, recordemos que fue oficial mayor durante el gobierno del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y también secretario general de la Policía Federal del 2012 al 2014. Se desempeñó como director general del Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública durante el 2015. Sobre el plan de seguridad del gobierno entrante, Sheinbaum así se refirió. Escucha. La estrategia con el gobierno pues va a ser inteligencia, va a ser vínculo y vamos a ser parte de estos sectores, pero con el mando de la policía de la ciudad. Es decir, creemos que no hace falta la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y bien, en otra información, Jesús Zambada García, detenido en el 2008 en México y extraditado en el 2012 a Estados Unidos por narcotráfico, fue presentado por segundo día como testigo en el juicio de El Chapo Guzmán en Brooklyn. Detalló cómo el cártel de Sinaloa presuntamente pagaba sobornos en dólares a altos policías y otros funcionarios para proteger sus operaciones de tráfico de drogas. Zambada García identificó a Guzmán como uno de los narcotraficantes más importantes en la historia de México y junto con su hermano, hablamos de Ismael El Mayo Zambada, como uno de los 2 líderes máximos del cártel de Sinaloa. Los abogados defensores alegan que los cargos contra Guzmán son falsos.
Una juez federal dictó la libertad al sargento segundo José Isidro Gómez Hernández, acusado de ejecutar a un presunto huachicolero en un operativo llevado a cabo por el ejército en Palmarito, Tochapan, Puebla. Esto, recordemos, el 3 de mayo del 2017, al concluir un juicio en el que estima que no había evidencias necesarias para decretarle su responsabilidad por este delito de homicidio calificado. Con base en un video que circuló en YouTube, lo tiene en pantalla, Gómez fue señalado como el responsable del asesinato de Raúl Jiménez Martínez, supuesto integrante de una banda de ladrones de combustible, la noche en que las fuerzas federales ingresaron a la localidad de Palmarito. En otra información, el Senado vota este jueves la ley orgánica de la Fiscalía General. Los partidos de oposición, hablamos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, consideran que no asegura la autonomía del fiscal del presente en turno. Pedro Iriar, ¿tienes más información sobre este tema? Vamos contigo. Así es, Lucero, te saludo con muchísimo gusto. Esta tarde se votó aquí en el Senado de la República la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, con la que se busca reemplazar la Procuraduría General. Aquí la oposición mostró su descontento y es que aseguraron que la ley como está de ninguna manera garantiza la autonomía de la Fiscalía. El Partido Acción Nacional lanzó su reclamo de la mano de su coordinador, Damián Cepeda, quien aseguró que todo esto es una farsa. Esto fue lo que dijo el coordinador. Entonces, no hay Fiscalía General Autónoma e Independencia. Es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, recordó que muchos de los legisladores que hoy están en Morena estaban en contra de esta ley hace poco menos de un año. Vamos a ver lo que dijo el senador. Que en esta misma tribuna se pronunciaron porque eso no debía ser. Y su principal argumento era que no iba a tener autonomía ese fiscal transeccional. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional le dejó un consejo a la mayoría al partido de Morena. Esto lo hizo la senadora Claudia Anaya. Vamos a ver lo que les dijo. Esos errores ya los cometimos quienes hoy somos oposición. Y por no atender a los detalles, hoy, desde otra posición, queremos demostrar que hemos entendido. Sin embargo, el partido mayoritario aquí en la Cámara Alta insistió en seguir adelante y aprobar esta ley. Esto fue lo que dijo la senadora Olga Sánchez Cordero al respecto. Para restaurar el Estado de Derecho, y subrayo, restaurar el Estado de Derecho, es indispensable aprobar esta ley e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General. La ley orgánica se aprobó por lo general y en estos momentos está siendo discutida en lo particular. La votación fue 70 votos a favor, 47 en contra y 0 abstenciones. Es la información que tenemos hasta el momento, Lucero. Regresamos los micrófonos al estudio. Pedro, aprecio la comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hacemos una pausa. Al regresar continúa la cumbre iberoamericana en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Volvemos. La problemática de la seguridad en nuestro país bajo el análisis de expertos, políticas, indicadores y el seguimiento estratégico de las noticias. Gabinete de Seguridad. Nuevo horario, jueves, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.
Continúan los estragos del Frente Frío número 10. En las últimas horas ha ocasionado temperaturas de -5 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y también vemos ahí en el mapa a Nuevo León. Para la capital mexicana, que amaneció con temperaturas de 0 y 3 grados en zonas altas, no se pronostica lluvia este jueves, pero sí un nuevo descenso en la temperatura para la madrugada del viernes. Según la Conagua, sí llovería en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz y Campeche. Ahí lo tiene. En Veracruz, la Secretaría de Defensa Nacional aplicó el plan de N3E en apoyo a la población civil que ha sido afectada por estas bajas temperaturas a causa del paso del Frente Frío número 10. La institución militar proporciona, entre otras acciones, bebidas calientes y pan en municipios de Álamo y Gutiérrez Zamora, esto en el norte del estado. Asimismo, recomienda estar pendientes entre domingo y lunes por posibles bajas temperaturas. Ante el arribo de cientos de migrantes centroamericanos, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informa que se tomarán las acciones necesarias para evitar incidentes en la línea fronteriza si los migrantes intentan ingresar a fuerza a Estados Unidos. El empresariado mexicano ha hecho del conocimiento del Gobierno de México es suficiente para atender a los migrantes que ingresaron a territorio nacional en el mes de octubre. En dicha feria, además, habrá módulos del Instituto Nacional de Migración para que los migrantes que deseen adherirse a estas oportunidades puedan realizar sus trámites de regularización. Cabe destacar que los solicitantes de refugio que participan en el programa Esta es tu casa también podrán acceder a estas ofertas de empleo. Bien, las caravanas migrantes continúan cruzando México por distintos estados. Se espera que algunos grupos sigan llegando a la frontera de Tijuana. Ahí las autoridades han manifestado necesitar apoyo para poder ayudarlos en su estancia. Eliud Ábalos, ¿cuál es la situación en esa frontera? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero, a ti y al auditorio. Y pues un cuarto contingente con 800 migrantes centroamericanos llegó este jueves a Tijuana. Fueron dejados por al menos 22 camiones en la caseta Tecate Tijuana y tuvieron que entrar caminando porque los choferes no quisieron entrar a la ciudad por temor a ser agredidos luego de la trifulca entre vecinos de playas de Tijuana y los migrantes centroamericanos el día de ayer por la noche. Entonces, ante esta llegada masiva de personas, pues el gobierno municipal ya habilitó un albergue en una unidad deportiva con capacidad para 360 personas y con la posibilidad de aumentar el cupo a 2,000. Sin embargo, de acuerdo con el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, los datos del Instituto Nacional de Migración señalan que aún hay 9,000 centroamericanos en tránsito y su destino muy probablemente será la frontera con Tijuana y por esta razón pues es que se habilita este albergue pero todo apunta a que se van a quedar cortos debido a que van a seguir llegando no solamente los ciudadanos centroamericanos, sino también las personas que a diario llegan de estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y las decenas de deportados que llegan a Tijuana todos los días. Entonces, pues el fenómeno migratorio sigue avanzando y conforme se han ido distribuyendo los albergues, se han ido los migrantes se han ido desocupando un poco, los nacionales sobre todo, pero pues por lo menos para mañana se espera que lleguen otros 1,500, Lucero.
Eliud, gracias por la comunicación. Esto generará información durante las próximas horas. En caso de ser necesario, volvemos contigo. Hasta luego. Bien, otro grupo de unos 250 migrantes centroamericanos ingresó, pero a Tamaulipas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este grupo formaba parte de la primera caravana que llegó al país y son atendidos por afectaciones en la salud, por las condiciones de viaje en las últimas semanas y también ahora por el impacto de las bajas temperaturas. Nayarit aún necesita apoyo para familias que resultaron afectadas tras el paso del huracán Vila semanas atrás. Karina Cancino, ¿cuál es la situación allá en Nayarit? Cuéntanos. ¿Qué tal, Lucero? Buenas tardes, soy Karina Cancino desde Nayarit para informarte pues cómo va la situación de los 180,000 damnificados de 8 municipios en el norte tras el desbordamiento de ríos al paso del huracán Huila. Y es que hasta el momento la Secretaría de Salud de Nayarit ha detectado 8 casos de leptospirosis, una enfermedad que pues se contagia a partir de las heces fecales y desechos de animales. Esto porque pues las personas han estado bajo el lodo y aguas sucias que trajeron pues estos ríos. No se han detectado hasta el momento casos de dengue, chikungunya o alguno otro como el Zika. Tampoco se ha detectado cólera en este lugar. Esto lo dijo el secretario de Salud, Carlos Ábrego, en una conferencia de prensa. El día de hoy se encuentra en Nayarit la titular de la SEDATU a nivel federal, Rosario Robles Berlanga, para atender sobre todo Tuxpan, que es uno de los municipios más afectados y donde pues están viendo cuáles son las necesidades territoriales y sobre todo para la recuperación de espacios públicos y vivienda. También hay información respecto a lo que la Secretaría de Economía a nivel federal está haciendo, y es que van a destinar cerca de 84 millones de pesos a comerciantes, microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios para que puedan recuperar económicamente pues su patrimonio. Sin embargo, solo será para quienes estén registrados en la formalidad. Esto es lo que hay hasta el momento aquí en Nayarit. Karina Cancino, te agradezco. Muy buenas tardes. En otro tema, continúa la Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Antigua, Guatemala, donde participan 18 jefes de Estado y de Gobierno y sus respectivas delegaciones. Ahí se encuentran los representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra. El presidente Enrique Peña Nieto forma parte del encuentro. En esta cumbre iberoamericana participan más de 1,000 empresarios de varios países con temas relacionados al aporte del sector privado en esta famosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Saludo hasta Guatemala a Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las propuestas de México? Te saludo. Efectivamente, la cumbre iberoamericana es el espacio en el cual, por un lado, participan los jefes de gobierno, pero por otra parte también los líderes de las organizaciones empresariales. En el caso mexicano estamos planteando la importancia de mantener los valores de la apertura comercial, del libre mercado, y de luego también de poner hasta arriba de la agenda el combate a la corrupción. Es bien sabido que en su conjunto y particularmente en México hemos venido padeciendo los efectos de que existe esta corrupción perniciosa, y justamente ayer los presidentes de las organizaciones empresariales iberoamericanas hemos señalado que es esta probablemente la principal asignatura que tenemos hacia adelante. Gustavo, sabemos que en esta cumbre México participa, entre otros temas, con el de comercio y la inversión como elementos de prosperidad y desarrollo. Ante el próximo cambio de administración aquí en México, ¿qué expectativas se tienen de inversión frente a las propuestas económicas del próximo gobierno? Desde luego que hay varias propuestas que han causado preocupación, y sobre todo algunas de las decisiones que se han tomado recientemente, como la cancelación de las obras del aeropuerto y las decisiones consistentes en la iniciativa de ley que pretende limitar la actividad en las operaciones bancarias. Sin embargo, también hay que resaltar que hoy en día la mayor parte de la inversión que se realiza en el país proviene del sector privado. Eso le da a México una gran fortaleza. Nosotros encontramos que México sigue siendo un destino atractivo para la inversión, así lo hemos comentado con una gran cantidad de empresarios que ven en México muchas oportunidades de desarrollo y de inversión. Desde luego que el hecho de que existan políticas públicas que den certidumbre es algo que ayuda mucho al desarrollo.
Bien, por último, en América Latina no se puede hacer a un lado este tema, el tema de migración. Tenemos como ejemplo el éxodo de venezolanos y también estas caravanas de migrantes que cruzan actualmente México hacia Estados Unidos. ¿Cómo consideras que se ha abordado este asunto de migración en esta cumbre y más por ser Guatemala la sede de este evento? Sí, en el caso de Coparmex hemos señalado en México, y lo hemos hecho a lo largo de esta cumbre, que nuestros países tienen una larga tradición migratoria. No hay un solo país de Latinoamérica, y desde luego el caso de México, que no tenga la doble calidad de ser expulsor de conciudadanos y de recibir ciudadanos de otros países, de tal manera que tenemos que tener una política migratoria que genere oportunidades, que reconozca que este es un fenómeno regional y lo va a seguir siendo por un buen tiempo. Y también decirte que ese tema en particular, aunque lo hemos abordado a lo largo de esta cumbre, a principios del mes de diciembre va a ser materia de una cumbre empresarial específicamente en el tema de las migraciones. Va a ser en Marruecos los primeros días de diciembre, donde ya analizaremos cuáles son las acciones específicas que nos corresponde como sector privado para generar oportunidades de inserción en los trabajos para las personas que lleguen de otros lugares. Gustavo de Hoyos, gracias por la comunicación. Un gran saludo hasta Guatemala. Claro que sí, Lucero, muchas gracias por la entrevista. Desde Guatemala ha sido un gusto reportarles a ti y a la audiencia los incidentes de esta cumbre iberoamericana de organismos empresariales y también de jefes de Estado y de Gobierno. Gracias, un saludo. Y bien, distintos sectores están atentos a estas decisiones de política macroeconómica que tomaría el nuevo gobierno en México y lo que pasará, por supuesto, con la economía de Estados Unidos en los próximos meses. Nos acompaña hoy aquí en el estudio Lorenzo González, director para México y América Latina de Temasek, el Fondo de Inversión Global. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucero. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Hoy estaba leyendo que buscan siempre oportunidades, también aquí en México, en varias áreas: logística, transporte, infraestructura, telecomunicaciones, bienes raíces. Bueno, ¿qué ánimo les está brindando este próximo cambio de gobierno aquí en México? Sí, bueno, antes de eso hay que hacer el paréntesis. Creemos que el acuerdo al que se llegó con el Tratado de Libre Comercio reactiva muchos sectores que habían suspendido sus planes de inversión derivado de la incertidumbre. ¿Cómo cuáles? Creemos que, logística y transporte es uno de ellos. Precisamente con este nuevo tratado que vamos a tener, seguramente seguirán creciendo las exportaciones de México. Por otro lado, todo el tema del famoso e-commerce, que está llevando una transformación muy importante en el sector de consumo especializado en México, hará que estas plataformas, tanto para exportación como para distribución de venta de e-commerce en México, sigan creciendo. Oye, bien, en cuanto al sector energético, sabemos que los precios del petróleo actualmente pueden alterar las variables de un negocio. También estamos en espera de que el próximo gobierno aclare un poquito los términos en política energética del país. ¿Han entrado en ese sector? ¿Qué experiencia tienen? Sí, bueno, mira, el sector energético obviamente seguirá siendo muy importante. Tenemos que esperar cuáles van a ser las políticas de la siguiente administración. Como tú sabes, ya empezó a haber cambios. Ayer hubo una renuncia en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces esperaremos probablemente para febrero o marzo, cuando la nueva administración defina cuáles van a ser sus políticas. Como sabes bien, en las rondas anteriores hubo compromisos de inversión por más de 200,000 millones de dólares para los siguientes 10 años. Esperemos que eso se pueda concretar, porque efectivamente habrá mucho interés, pero esperemos que los inversionistas sigan interesados en llevar eso a cabo una vez que conozcan las nuevas políticas del próximo gobierno federal. Tengo datos interesantes aquí. Veo que tienen activos equivalentes a 235,000 millones de dólares. Un 27% está invertido en Singapur y el 26% en China. ¿Qué porcentaje de su cartera corresponde aquí a América Latina? En América Latina tenemos el 2%. Tenemos ya 10 años en la región. Obviamente tenemos el interés de incrementar esto. Brasil y México siguen siendo los mercados más importantes, su tamaño, su relevancia. El caso de México en especial por su globalización. Esperamos que las políticas del próximo gobierno acaben siendo favorables al mercado, porque sin duda es el crecimiento lo único que invita a la inversión extranjera. Bien, desde hace semanas hemos escuchado diversas propuestas económicas del equipo del próximo gobierno. ¿En qué sectores están poniendo ustedes más atención? Mira, todo el sector de comercio es muy interesante, todo el sector de servicios, transporte, logística.
Creemos que el sector bancario, una vez que se definan las nuevas reglas en base a lo que ha sucedido en los últimos días, sigue siendo muy atractivo. En fin, va a haber muchas oportunidades. Lo más importante es que haya una definición de corto plazo para que el crecimiento que ha venido teniendo México a lo largo de los últimos 20 años no solamente se mantenga, crezca. Vamos a necesitar certidumbre, vamos a necesitar claridad en las reglas del juego, porque eso es lo único que nos permitirá seguir invirtiendo. En el caso específico de México hemos hecho inversiones por más de 1.200 millones de dólares en los últimos 10 años y para mantener este ritmo de crecimiento pues requerimos de claridad. Oye, durante las últimas semanas, bueno, pues estos anuncios del equipo del próximo gobierno han generado un poco de volatilidad, incertidumbre, como comentas. Viéndolo por el lado positivo, ¿cómo o qué oportunidades tratan ustedes de abordar en un ambiente de volatilidad, incertidumbre? Bien, como tú bien lo mencionas, las últimas 2 semanas hubo noticias que fueron diferentes a las que el gobierno entrante había venido comunicando. Obviamente lo del aeropuerto es inesperado. Claro. Es una inversión de infraestructura que era superior a los 13,000 millones de dólares, hoy ha quedado suspendida. No sabemos si de manera permanente o temporal. Es importante que se manden las señales correctas, ¿no? El aeropuerto fue inesperado. Claro. El tema de las comisiones bancarias también ha generado mucha incertidumbre. Entonces, para nosotros es muy importante que estos temas se resuelvan, ojalá se resuelvan favorablemente, porque esto va a detonar las decisiones que tome toda la inversión internacional en relación a México, ¿no? Obviamente, te reitero, esto fue inesperado, pero bueno, rectificar es de sabios, ¿no? Hay ánimo para invertir, pero son cautelosos. Muchísimas gracias. Es correcto. Gracias. Muchas gracias, por la Lucero, visita. a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y este jueves, Marcelo Ebrard, futuro canciller mexicano, y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunieron en Houston para revisar los pormenores de la visita de funcionarios norteamericanos a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente, sabemos, este próximo 1 de diciembre. Asimismo, abordaron los avances en la relación bilateral, por lo que acordaron mantener reuniones periódicas. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, acudió a la sede del Poder Legislativo para hacer entrega de la glosa del segundo informe de actividades y rendir un mensaje. Escucha. Porque hoy en Oaxaca hay otra película, la que habla de un Oaxaca en paz, seguro, en donde hay diálogo. Como todos sabemos, el tema del huachicol es un tema vigente, pero estamos coordinados con las fuerzas federales y vemos con buenos ojos la despenalización de la marihuana y de la amapola, que hoy afectan a ciertas regiones de la Sierra Sur y Norte oaxaqueña. Hacemos una pausa. Al regresar, Banxico sube su tasa hasta 8%, su nivel más alto en 10 años. Volvemos. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El Banco de México elevó este jueves en 25 puntos base su tasa de interés de 7.75 a 8%. Con el aumento, la tasa se ubica a un paso del máximo histórico de 8.25% desde que tiene la política del referencial a partir de enero del 2008. El alza es la tercera que esta institución determina en este año. Esta tarde el dólar se cotiza en 20.65 pesos, se adquiere en 18.83 en bancos de la capital del país. Ahí lo tiene. Y
Y desde hace 2 semanas, cientos de jornaleros agrícolas que viven del corte de aguacate en la franja de Michoacán perdieron, muchos de ellos, empleo debido a que los productores del aguacate suspendieron la cosecha del llamado oro verde, exigiendo un precio más justo. Saludo con mucho gusto a Mario Andrade, secretario de la Asociación de Productores de Aguacate. Mario, ¿cómo estás? Hola, Lucero. Muy bien, con el gusto de compartir contigo tu auditorio. Gracias por la comunicación. Cuéntanos a qué acuerdos han llegado con las empresas empacadoras sobre el precio del aguacate y cuál es la situación de trabajo en el campo. Mira, Lucero, te agradezco de verdad mucho la oportunidad que nos das de compartir con tu auditorio esta información, puesto que se ha manejado mucho en los medios y ha hecho un revuelo muy grande, no menos importante que la realidad de lo que ha sucedido. La verdad de las cosas es que el acuerdo al que se llegó es de respetar un esquema de trabajo que lleva más de 21 años, estamos en el año número 21, de ser uno de los esquemas agrícolas más exitosos en el país. Este esquema se formó en 1997, cuando la USDA dio la liberación de la entrada del aguacate michoacano a Estados Unidos. Entonces, se formó una organización totalmente sui generis en el país, en ámbitos agrícolas, donde se agrupan a los productores y a los empacadores como iguales, en igual representación y proporción dentro de la asociación. Y es una asociación que no tiene fines de lucro, que es una asociación que se encarga de administrar el programa binacional fitosanitario para la exportación de aguacate, y es una asociación que se encarga de llevar a buen término los intereses de la industria. Cuando hablas de a qué arreglo se llegó a respetar la legalidad y el libre derecho y el Estado de Derecho que debe de prevalecer en el país, que ha venido prevaleciendo por más de 20 años. Hoy en día podemos hablar del aguacate que está en el top 10 de las exportaciones agrícolas del país, y que es uno de los mayores generadores de divisas agrícolas, está entre el 1 y el 2, con arriba de alrededor de $2,000 millones anuales, pero que también es un gran motor social para el estado de Michoacán, porque aglutina a 23,000 productores, de los cuales más del 80% son productores con una tenencia menor a las 5 hectáreas. Son pequeños productores que gracias al esfuerzo de la asociatividad dentro de esta Cámara o de esta asociación que representa los intereses de la industria, no representa intereses en particular de un sector, sino de ambas partes, han podido lograr la exportación exitosa por más de 20 años y alcanzar precios que nunca habíamos soñado ver. Entonces, hoy en día, gracias a eso, pues miles de familias, hablamos de una generación de más de 70,000 empleos directos y permanentes y más de 300,000 empleos en Michoacán de manera indirecta. Entonces, hoy en día, gracias a que se volvió a confiar en el esquema de trabajo que ha sido exitoso, te repito, por 21 años, se vuelve a tomar. Hay un tema muy importante que quisiera resaltar aquí, que es el liderazgo de los productores. Los productores tienen una distribución geográfica a través de las juntas locales de sanidad vegetal, que son organismos administrados por los productores, que son los encargados de emitir los certificados de movilización de la fruta para Estados Unidos, y ellos votan a sus representantes. Entonces, hoy en día creo que el acuerdo que se logró fue muy bueno porque valida la representatividad que los mismos productores le dieron a sus representantes para llevar las negociaciones. Mario, muchísimas gracias por la comunicación. Este tema va a seguir dando información. Si nos lo permites, mantenemos la comunicación contigo. Con todo gusto, y esperemos que siga siendo un caso de éxito como hasta ahora. Gracias. Carmen Gudiño, ¿qué pasa en el sector energético? Adelante. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y es que ante la caída de los precios internacionales del petróleo, especialistas prevén que los precios se estabilicen y aseguran que México apenas se está acostumbrando a esta volatilidad de los mercados internacionales debido a la reforma energética y a que está más vinculado con el mercado mundial de lo que estaba hace unos años. Así lo explicaron.
Ahora es una cosa casi cotidiana, que los precios suben, los precios bajan. Pueden subir bastante, depende. La política actual del gobierno aquí suaviza los precios, como he dicho, pero aún así el consumidor no está acostumbrado a esto aquí. Este es el gran cambio. No están acostumbrados a ver tantos cambios día tras día en el precio. Lucero, los especialistas hablaron durante el Encuentro Internacional de Energía en el que estuvo presente el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, quien señaló que ante el próximo gobierno el órgano regulador debe continuar con autonomía plena. Para hacer ver a las nuevas autoridades entrantes que nosotros necesitamos ser un árbitro imparcial y que se requiere esa autonomía técnica y de gestión y de operación, es para bien, en este caso, de México. No es un ámbito personal. Y en este encuentro también se habló respecto a la regulación del sector. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético lamentó que actualmente las regulaciones son excesivas, por ello urgió a la nueva administración que pues una vez llegando se revisen estas regulaciones para hacerlas más ágiles y más eficientes. Lucero, es la información que te tengo esta tarde. Carmen, gracias. Muy buenas tardes. Bien, de acuerdo con el índice GLAC, la falta de empleo lleva a que jóvenes se involucren en actividades ilícitas. Vea esto. ¡Pítale, pítale! ¡Pítale! 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 Ya se fueron. Conozco otros amigos que han buscado trabajo. Y pues como no consiguen, se desesperan y todo eso, pues ven otro camino más fácil, ¿no? Por ejemplo, como la delincuencia, ¿no? Jesús Jiménez trabaja en el mantenimiento del edificio 1118 en el eje central. Sabe que la poca oferta laboral para los jóvenes ha impulsado la delincuencia. Yo he sido víctima de la delincuencia, hace poco mi papá fue víctima también. Con él coincidió hoy mismo la jefa de gobierno capitalina. Y son los jóvenes quienes están siendo parte de este problema sumamente grave de inseguridad y de falta de paz en la Ciudad de México. Incluso en el último asalto, pues sí me llegaron a desmayar, ¿no? Pero sí eran jóvenes, no eran personas grandes. Las 3 veces que he sido asaltado, pues han sido jóvenes. La falta de empleo es un nivel de vulnerabilidad en los jóvenes, aprovechado por los grupos criminales para su reclutamiento o causa de que por sí mismos se involucren en actividades ilícitas, como el robo en sus derivadas modalidades, señala el índice GLAC, como en Hidalgo, donde esta correlación ha tenido un desempeño de nivel medio, manteniéndose por encima de la Ciudad de México o el Estado de México, aunque lejos de los mejores como Chiapas y Yucatán. GLAC calculó la correlación entre robo con violencia y el empleo de la población económicamente activa en Hidalgo, para determinar el nivel de asociación de esas variables, en donde destaca que en 2018 hubo 111 robos con violencia por cada 100,000 habitantes, una disminución de 18.7%. ¿A ti te ha costado encontrar trabajo? ¿A mí? Sí, a mí sí me ha costado trabajo conseguir. Y pues sí, por lo mismo, porque también me dicen, por la edad. Con imágenes de Rodrigo Díaz para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Hacemos una pausa al regresar. Originaria de Oaxaca, Natalia Méndez es nuestro personaje de Manzana Mexicana. Volvemos. Y es jueves y hacemos planes para este fin de semana y quien tiene la mejor agenda, como siempre, es la revista Chilango. Saludo a Jesús Pacheco, editor de Cultura de Chilango y también editor general de Más por Más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. ¿A dónde nos vamos? Pues traigo varios planes para que abandonen las cobijas, pese a que por favor las atraiga sumamente.
La primera opción es La Noche de las Estrellas, que este año llega a su 10º aniversario. Esta fiesta de observación al firmamento lleva ya 10 años celebrándose por incitación del Instituto de Astronomía de la UNAM. Okay. Y bueno, en todo el país sucede, hay 90 y tantas sedes en el país y 6 de ellas están en la Ciudad de México. Wow. Yo invitaría a la gente a que vayan a una especialmente de ellas, que es la explanada de rectoría de CEU, Okay. que es uno de los puntos principales, ¿no? Pero hay otros 5 puntos en la ciudad en los que pueden acudir. Les sugiero que entren a chilango.com para revisar toda la información, ¿no? La segunda opción es el 16 aniversario del Centro Cultural de España. Muy bien. Este lugar que está detrás de Catedral y que bueno, lleva 16 años ininterrumpidos de traernos opciones culturales y musicales bastante interesantes. Y para celebrarlo, el sábado van a hacer una fiesta donde van a reunir tres o cuatro de las expresiones iberoamericanas más interesantes de la música, y que van a transitar de la neocumbia al trap. Para todos. Va a estar La Yegros, que es una cantante argentina de cumbia, muy divertida, interesante. Y otro de los protagonistas de esa noche va a ser Pedro La Droga, que es un trapero español bastante interesante, que va a estar presentándose con Skyhook, que es su DJ, Okay. y que es una opción muy interesante de la música urbana que está produciéndose en España, ¿no? La tercera opción es para los glotones. El sábado empieza Restaurant Week, que es nuestra versión del Restaurant Week estadounidense. Esta es la primera vez que se realiza esta Semana de los Restaurantes aquí en México y que, bueno, en Estados Unidos se hizo para reunir a un montón de restaurantes que tuvieran promociones especiales para que la gente coma rico durante sus compras prenavideñas, ¿no? ¿Quiénes participan? La mayoría. En nuestro caso hay casi 50 restaurantes en la lista, entonces les sugiero también que entren a chilango.com a revisar la lista de cuáles van a estar. Y todos van a tener promociones y menús especiales a precios especiales, ¿no? Y esto va a ser del viernes al sábado, no, del sábado al domingo de la próxima semana. Okay. De este sábado al domingo de la próxima semana. Muy bien. Luego, la cuarta opción es el Festival del Bosque, que también empieza el sábado y va a durar hasta el domingo 25, el domingo de la próxima semana. Este festival es para celebrar los grandes pulmones de la ciudad que tenemos, y sucede tanto en el bosque de Chapultepec como en el bosque de Aragón. Okay. Hay múltiples actividades, hay desde talleres, hay conciertos, hay por ahí actividades con alebrijes, hay también actividades como las noches de Lancha Cinema. Bien. Y todas las actividades son gratuitas. Ahí el gran highlight, digamos, es las bandas que van a abrir y a cerrar el festival. El sábado abre Lila Downs en el bosque de Chapultepec y cierra la zona santanera el domingo de la próxima semana en el bosque de Aragón. Jesús, muchísimas gracias, mira, por cuestiones de tiempo tenemos que concluir el espacio, okay, pero lo podemos checar todo el itinerario. Todo. Hay muchísimas actividades aquí en la Ciudad de México. Sí, no se queden encerrados, no se queden encerrados. Fuera cobijas. Muchas gracias, te vemos en los próximos días. Gracias. Bien, en otro escenario, originaria de Oaxaca, Natalia Méndez es nuestro personaje de Manzana Mexicana. Carla Palomón nos cuenta la historia de otro mexicano exitoso en Nueva York. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucero? Hoy en Manzana Mexicana, Oaxaca vive en Nueva York gracias a Natalia Méndez, quien al emigrar a Estados Unidos trajo con ella una de las comidas más representativas de México, que también es denominada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus platillos, donde no hacen falta los moles y sigue las recetas de sus abuelas, han sido elogiados por exigentes críticos de la cocina neoyorquina y deleitados por políticos y famosos. Vamos a saborear su historia.
Natalia Méndez aún recuerda el día gélido en que ella y su esposo llegaron a Nueva York, paralizándose literalmente con el frío. La pareja, originaria de la tropical Oaxaca, no conocía el frío del norte. Traía consigo una maleta de sueños y un anhelo por un mejor futuro. Yo llegué al comienzo de los 90, así en un febrero 4, en un frío invierno en las calles de Nueva York. No teníamos un hogar, mi esposo y yo. No venimos con abrigos, mucho menos buenos calzados. Lo más grande que traspasaba mi alma en ese momento era el dolor de haber dejado a mis 2 pequeños hijos. Pero tuvo otro problema, la comunicación. Méndez creció en la región mixteca oaxaqueña y dominaba su idioma originario. No hablaba español, mucho menos inglés, por lo que tuvo que aprender las 2 lenguas para poder relacionarse para pedir empleo. Su deseo inicial era ser costurera. Trabajó en varios empleos, pero en muchos lugares no le pagaron o la engañaron debido a su estatus migratorio. No me pagaron pues al verme sin español y sin inglés y sin documentos. Pero de ahí me fui a otro trabajo de costura y así fue que en mi comienzo en Nueva York quería ahorrar lo suficiente para regresarme y hacer mi propio taller de costura. Sin embargo, la vida la llevó por otro camino. Su amor por la cocina oaxaqueña, heredado de su ascendencia indígena y su abuela materna, la motivaron a abrir su propio restaurante en el sur del Bronx, con sus pocos ahorros y en medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Puertas de la Morada abrió a los neoyorquinos para decir la comida autóctona de Oaxaca, nativa, hecha por manos de una mujer indígena, están aquí. Quizás un hilo y una aguja era mi sueño de costurera, pero ahora tengo una cazuela y una cuchara en mis manos. La Morada es un pequeño y acogedor restaurante pintado de morado, donde Méndez sirve las recetas de comida típica de su familia y los tradicionales moles oaxaqueños, que han sido elogiados por diferentes revistas y atraído a residentes de todas partes y también prominentes figuras públicas. Yo he sido muy dichosa porque han aceptado mis moles como... se sabe, ¿verdad? Oaxaca es la cuna de los moles, es la cuna de las salsas. Entonces, al estar en La Morada, yo cocino 6 de nuestros moles. Además, cada día 2 más. Una de sus especialidades es el emblemático mole negro, el más picoso de todos. Este mole lleva varios ingredientes, pero específicamente 7 de nuestros chiles. Aquí tenemos el guajillo, el puya, el chile de árbol, el ajonjolín, el ajo tostado, el costeño amarillo o el chile amarillo. Este es otro como manzanito y entre otras especies como almendras, canela, orégano, otras varias especies. Y aquí me falta el chile negro. Y ya de ahí, esto todo junto se muele en una piedra. Pero ella lo licúa porque dice no cuenta con un metate de piedra para molerlo a la antigua, dado lo complicado que resulta transportarla desde México hasta Nueva York. Sus 3 hijos ya graduados de la universidad la ayudan en las operaciones del restaurante y su hija menor, que es chef, trabaja directamente con ella en la cocina. Con estos platos es como un grito de decir Oaxaca vive. A pesar de ser emprendedores y llevar ya casi 3 décadas en Estados Unidos, Méndez y su esposo no han logrado resolver su estatus migratorio. Pero en medio de la retórica contra los inmigrantes, Méndez dice no temer por su futuro. El hecho de ser nativa, de ser indígena, de ser indocumentada, quiero decirle que los 20 o casi 30 años en Nueva York
siempre he trabajado con mis manos y aún pagar grandes impuestos como al gobierno de Estados Unidos. Este año Méndez pudo reunirse por primera vez con sus padres tras haber emigrado de su pueblo natal San Miguel a Huehuetitlán. Estuve como más de 25 años sin poder abrazar a mis padres. Yo todavía no puedo ir a Oaxaca, pero ellos sí vinieron a mí. Estoy muy feliz también por eso. Eso me da más energía para poder seguir soñando. ¿A dónde usted quisiera llegar? Quisiera llegar a tener en Nueva York una cocina netamente oaxaqueño, en donde yo pueda tener mi piedra, cocinar en leña, cocinar todo más típico. Desde Nueva York, Carla Palomo para el financiero Bloomberg. Y así concluimos esta quinta temporada de Manzana Mexicana. Regreso contigo, Lucero, a México. Carla, maravillosa historia, como siempre, gracias por compartirla. Un fuerte abrazo a todos allá en Nueva York. Gracias, saludos a todos allá también en México. Hasta aquí la información más relevante del momento. Gracias por acompañarnos. Quedes informado en Mesa Central. Muy buenas tardes.